Vamos a ello, señoras, señores. De nuevo, muchas gracias por venir, bienvenidos. Antes Javi os ha hablado sobre doblaje, yo ahora voy a pasar al otro lado, al lado oscuro, voy a hablaros del subtitulado, ¿vale? Pero como ya hemos visto un poco el proceso y hemos visto un poco la parte más técnica, no voy a aburriros más, no voy a usar más tecnicismos, vamos a pasar a algo un poco alternativo, un poco diferente, ¿vale? Seguimos con la temática de la sesión, ¿no? Kung Fury, y yo os voy a contar una historia que se titula La leyenda de Shun Titulao. Interesante, pinta bien, ¿no? Pues vamos allá. Nuestra historia comienza hace muchos años en un templo en las profundidades del Himalaya. En ese templo vivía un gran maestro del Kung Fu llamado Confucine. Confucine, bueno, conocido en Occidente como Confucine, seguramente a todos os debe de sonar, es muy conocido. Y Confucine, ¿por qué era tan conocido? Pues porque desarrolló una variedad de Kung Fu tan compleja y tan simple al mismo tiempo que solo los monjes de su misma orden eran capaces de practicarlas, él mismo incluido, ¿no? Más allá de las fronteras de sus tierras, nadie era capaz de llegar a dominar ese arte. Un poco como Kung Fury, pero no tan exclusivo, ¿vale? Había algunos monjes más que lo practicaban. Pero no os creáis que él no compartía sus conocimientos con los demás. Él viajaba a menudo a poblaciones colindantes, visitaba otros templos y compartía pues, con otros monjes pues, su estilo del Kung Fu. Y siempre se llevaba consigo a dos de sus discípulos. Por un lado se llevaba a Doblaye, ¿vale? Conocido por crear el estilo del doblaje, un estilo caracterizado básicamente por la naturaleza del tigre. Era un estilo ágil, era directo y era además cercano, ¿no? Para atacar. Y por el otro lado teníamos a Shun Titulao, que es el protagonista de nuestra leyenda, y Shun Titulao pues tenía un estilo bastante diferente, inspirado en la naturaleza de la mantis religiosa. Entonces era un estilo más bien meditado, pausado, más elaborado también, que requería pues cierta costumbre, ¿no? Acostumbrarse a él y practicarlo a menudo, algo que pues el doblaje no requería. Y digamos que en una exhibición cualquiera pues llegaba el maestro y hacía pues sus movimientos, ¿no? Y el público se quedaba anodado, pero claro, eso no le servía a nadie porque el público en sí ya hemos dicho que no era capaz de ejecutar esos movimientos, solo los monjes de su orden podían hacerlo. Entonces para eso siempre se llevaba a Doblaye y a Shun Titulao, que imitaban al maestro y lo hacían a su manera. ¿Qué pasa? Que claro, la gente se confundía porque los dos haciendo a la vez cosas distintas no entendían muy bien qué era eso, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo fueron probando y se dieron cuenta de que el doblaje y el subtitulado eran incompatibles, que no estaban hechos para verse a la vez, que tenían que elegir uno u otro. Y aquí el público, lógicamente, se dividió. Empezó a haber, pues bueno, un grupo de seguidores de Doblaye que consideraba que los que seguían a Shun Titulao eran básicamente o sordos o unos snobs. Y por otro lado, los que realmente creían en el subtitulado opinaban lo contrario, que los seguidores de Doblaye pues o bien eran unos vagos o eran tontos de remate. Entonces, claro, teníamos aquí esta dicotomía, ¿no? Que elegir una cosa o la otra porque al fin y al cabo casi siempre se acababa eligiendo uno. En realidad los dos estilos tenían sus maestros, tenían su razón de ser, pero bueno, cada uno tenía sus preferencias. A partir de aquí sus caminos se separaron, los diferentes templos y los diferentes poblados pues fueron manifestando sus preferencias. Unos preferían el subtitulado, otros preferían el doblaje. Muy bien. Centrémonos en el protagonista de nuestra historia, Shun Titulao. Shun Titulao trabajaba muy duro para mejorar su forma física, para perfeccionar su estilo, hacer los movimientos lo más parecidos a los del maestro posible, pero veía que en realidad no se apreciaba todo el trabajo que había detrás del subtitulado, ¿no? Que la gente no era capaz de verlo. Imaginaos que había un entrenamiento
al final del entrenamiento, pues todo el mundo daba las gracias, ¿no? Saludaban a Buda y le daban las gracias. Gracias, Buda. Saludaban al maestro y le daban las gracias pues, por compartir sus conocimientos con ellos. Saludaban a los compañeros por compartir la lección también. Saludaban a una grulla que pasaba por allí. Hola, grulla, gracias por venir. Pero claro, cuando llegaba el reconocimiento, el momento de agradecer a su titulado, él estaba ahí todo contento esperando y se iban. Y se olvidaban de que su titulado pues también merecía algún tipo de reconocimiento. Pero bien, que él se podía quedar ahí esperando y no llegaba y no llegaba y no llegaba, ¿no? Mucho tiempo después, él ya se cansó de todo esto, se cansó de que se le infravalorara y una mañana se levantó y decidió irse del puente bajo el que vivía, se fue, se adentró en el bosque alejándose de todo lo que conocía, de los monjes, de Confucine, y en el bosque se encontró, por casualidades de la vida, con un karateka. Un karateka que andaba por allí y le preguntó, oye, soy un titulado, ¿tú qué haces aquí, que no estás en el templo con tu gente? Y él explicó bueno, que estaba muy triste porque no se sentía valorado, porque no apreciaban lo suficiente lo mucho que hacía por los demás, ¿no? Y empezó a explicarle pues, pequeños detalles, cosas que la gente no veía, ¿no? Como que, por ejemplo, que cuando el maestro hacía pues, una exhibición, su estilo era muy diferente y no podía reproducir todo lo que el maestro hacía, era más lento, era simplemente diferente y a veces pues solo los movimientos clave se podían mantener. Había que conseguir mantener la esencia de lo que hacía el maestro, pero sin hacer lo mismo. Y a veces incluso podía haber dos maestros. Entonces, claro, el pobre subtitulado podía hacer cada vez menos, pero aún así hacía todo lo posible por mantener, por ser fiel al estilo de Confucine. Y no os penséis que Confucine hacía todos los movimientos. A veces solamente indicaba los movimientos que se debían hacer. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A. Y él ya sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. El subtitulado era así de difícil y su subtitulado se lo curraba mucho. A veces incluso solo con una mirada ya lo sabía todo. Y luego ya, pues, para acabar, por ejemplo, decía que el estilo de Confucine era un estilo bastante extremo, bastante chocante, que no le agradaba a todo el mundo. ¿No? Un poco como los tacos, ¿no? Como el lenguaje malsonante. No le agradaba a todo el mundo, pero él era fiel al estilo de su maestro y decía que, bueno, que no le correspondía a él censurar lo que hacía el maestro, ¿no? Que si lo hacía con un objeto realmente peligroso, que cómo iba él a hacerlo con algo que es totalmente inofensivo. Pues bien, todo esto se lo contó a un pobre desconocido, se desahogó con él y se separaron, ¿no? Siguieron su camino, se despidieron y su intitulado ya, pues durante algunos años se retiró a la vera del bosque, se dedicó a vivir en la agricultura, tranquilamente, hasta que un día miró a lo lejos y vio el templo de Confucine y vio que salía humo del templo. Entonces él pensó, bueno, deben de estar quemando rastrojos o algo así, ¿no? Pero entonces rápidamente el humo se tornó en llamas. Pero aún así él no las tenía todas consigo, ¿eh? Como dijo un gran sabio, no es por no ir, pero ir para nada es tontería. Pues lo mismo pensó Confucine, hasta que entonces escuchó los gritos de ayuda. Vuelve, su intitulado. Y su intitulado reaccionó enseguida y volvió. Llegó al templo y estaba todo en llamas. Era un caos, estaban todos los monjes corriendo, dispersos, no encontraba a Confucine por ningún lado. Tras buscar en cada habitación, lo encontró en la mazmorra del templo. Ahí estaba atado, lo liberó con una llave de Kung Fu. Y le preguntó que qué había pasado, que qué hacía allí, que por qué estaba todo en llamas. Y entonces él le contestó que a poco tiempo de haberse ido, había llegado un karateka desconocido que había dicho que dominaba el arte del subtitulado y que él lo podía hacer. Pero resulta que el karateka no tenía ni idea de subtitulado ni idea de Kung Fu, que solo sabía karate. El tío era un farsante y bueno, es lo que se llama un intruso, ¿no?
Que claro, que al ver eso los monjes pues se ofendieron, como es normal, y le declararon la guerra al templo. Y entonces había provocado una guerra entre diferentes órdenes y era el caos. Y claro, él obviamente no quiso responder ante nada, él se desentendió totalmente. Entonces los dos supieron lo que tenían que hacer, ¿no? Tuvieron una idea y dijeron, vale, ya está, vamos a hacerlo. Cuenta la leyenda, que salieron al exterior e hicieron el mayor despliegue de Kung Fu de la historia. Por desgracia no hay ningún soporte documental de la época, así que lo que tenemos aquí es más bien una reconstrucción de los hechos, pero vamos, hicieron la mayor exhibición de Kung Fu de la historia por la paz. Consiguieron así calmar a los monjes que estaban ofendidos, apagaron de paso las llamas también, y bueno, y la paz que lograron perduró durante décadas, ¿no? Ya se mantuvo la población en paz. Y desde entonces siempre se acordaron de su titulado. Cada vez que acababan pues, un entrenamiento, una exhibición, lo que fuera, pues siempre se acordaban de dar las gracias al Buda, le daban las gracias al maestro y, como no, le daban las gracias a Shun Titulado, porque todo el mundo vio lo importante que era su labor y lo difícil que era, y que bueno, todo había ido mal sin él hasta que volvió. Y hasta aquí la historia. Muchas gracias por vuestra atención.